Bueno, seguimos con todos ustedes, estamos en directo, ahora dentro de un momentito le pediré los teléfonos a mi compañero. Antes estaba viendo una publicidad que habla de una resonancia magnética. Mire, la resonancia magnética se la pueden hacer ustedes en los hospitales públicos con coste cero, eso es lo correcto. Pero lo más importante es que si a veces tenemos que hacernos un diagnóstico diferencial y se lo manda un médico, lógicamente, un traumatólogo, un neurólogo, un urólogo, un otorrino, pues necesitamos una prueba como una resonancia magnética. La novedad, aquí en Telde hay una resonancia de muy alta calidad y que su precio son 180 euros. A mí me parece, lo ideal es hacérselo en la pública, pero hombre, 180 euros me parece un precio que a veces nos puede solucionar un problema a aquella persona que tenga una patología y precise una prueba como una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Está en Telde, en la calle Navarra número 5, los estudios se los entregan en 24 horas, y es una resonancia, como digo, de calidad, muy bien informada por radiólogos al más alto nivel, ¿de acuerdo? Que quede eso ahí por si le puede servir de ayuda. Le voy a pedir a mis compañeros el teléfono de este plató para que ustedes, si lo quieren hacer, si quieren hacer alguna pregunta al doctor Rodríguez, como digo, oftalmólogo y director médico de Euroclínica Oftalmológica, a ese teléfono nos llama y nosotros le pasamos directamente con él. Cualquier pregunta que tenga que ver con la oftalmología. Doctor Rodríguez, estábamos hablando de Previsia, la Previsia, y hablando de un producto novedoso, con lo cual yo creo que, oiga, muy importante, ¿no? Porque la Previsia es una enfermedad. No, la presbicia, hombre, si consideramos enfermedad el envejecimiento, pues sí. La presbicia viene a ser como las canas del ojo. ¿Ah, sí? Claro, porque es el primer signo Yo no se lo había escuchado nunca, es una explicación muy... Sí, es un poco... Muy clara, muy clara. Es muy didáctica. Muy clara. Es un primer signo de envejecimiento que se caracteriza porque en el interior del ojo, el ojo es como un balón de fútbol, que tiene varios compartimentos. Y uno de los compartimentos es el iris, la parte de color, la que lo separa una parte del ojo de otra. Delante del iris está la cámara anterior, delante, aunque usted me está mirando a mí, me ve el color del ojo. Delante de mi color del ojo hay una estructura transparente que es como el cristal de un reloj. Sí. Esa es la córnea, que no la vemos porque es transparente y porque el color es el que te da el nivel de visión, que cuando tú miras a la cara a una persona. Detrás de la parte de color del ojo, en el centro está el agujerito, está la pupila, y justo detrás de la pupila hay una lente que es como un cristal, exactamente igual que el cristal de una gafa. Ese cristal, la diferencia que hay con respecto al que llevamos en el cristal de una gafa, es que es un cristal que tiene movilidad, dependiendo de que el ojo esté enfocando de lejos o enfocando de cerca. Hay un músculo ciliar que tira de esta lente que tiene capacidad de abombarse y dependiendo si está mirando de lejos o está mirando de cerca, el cristalino se pasa todo el día haciendo este ejercicio, mirando de lejos, mirando de cerca. Yo miro aquí y miro allá. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de los 40 años esa lente se empieza a endurecer y los neurotransmisores que hacen que el músculo tire de esa lente para que haga este movimiento que yo les estoy haciendo, pues no existe el mismo nivel de neurotransmisores para mover el cristalino y que podamos utilizarlo para enfocar de lejos y para enfocar de cerca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos que poner un cristal delante del ojo para suplir la acomodación que veníamos llevando a cabo hasta ahora con el cristalino. Y se han abierto dos líneas de investigación. Hemos hablado en alguna ocasión de la cirugía con lentes intraoculares, de la cirugía en córnea, como el vídeo que les puse antes para un hipermétrope de 2 dioptrías, porque, por ejemplo, a un hipermétrope de 2 dioptrías no lo vamos a poder tratar con este colirio que yo he desarrollado en nuestra clínica, conjuntamente con mis socios, y que el espacio en el que se va a poder mover es en los presbitas jóvenes, pacientes de más de 40 años, de 40 a 55 años, que no tienen falta de vista de lejos y que si la tienen están en más o menos 0,75, más 0,75 de hipermetropía, menos 0,75 de miopía. Que hay un porrón de población en todo el mundo que puede beneficiarse de este producto y que habitualmente pues la mayoría de ellos llevan unas gafitas que han comprado en una farmacia o en una óptica y que ya vienen premontadas y que, bueno,
son muy populares hoy día en nuestro entorno. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hemos desarrollado los oftalmólogos 2 líneas de investigación. ¿Por qué el cristalino no se puede mover? No se puede mover porque se endurece. Ajá. Hay una esclerosis del cristalino. Esa esclerosis hace que aunque el músculo funcione, esto está mucho más rígido y ya no juega. Esa es una de las líneas de investigación que se han puesto en marcha para el tratamiento farmacológico de la presbicia, con un producto que evita que el cristalino envejezca, que evita que el cristalino se endurezca. Y la otra línea del cristalino, la otra línea de investigación, donde va es en aportar los neurotransmisores que hacen que el músculo ciliar siga jugando. Entonces tenemos un músculo y una lente con movilidad. Y en esas 2 líneas de investigación, pues está en este momento Novartis básicamente desarrollando un colirio que va a evitar que el cristalino envejezca, con lo cual posiblemente, a lo mejor ya se han dado cuenta ellos, casi seguro que sí, pero también van a poder retrasar de esta manera la aparición de cataratas. Es otra de las cosas que yo le veo muy interesante a esta línea de investigación, que no es en la que yo estoy trabajando en este momento. Yo estoy trabajando en suplir los neurotransmisores que van a hacer que el músculo ciliar siga, disponiendo de la capacidad de contracción para mover el cristalino. Con lo cual, el colirio que estamos nosotros desarrollando tiene una limitación, y esa limitación es cuando aparezca la catarata. Cuando aparezca la catarata va a ser tan duro ese cristalino que por mucho que el músculo ciliar tenga una potencia enorme, la lente no va a modificarse y por lo tanto no va a enfocar de lejos y enfocar de cerca. Es posible, yo llevo pues dándole vueltas a la cabeza desde que empezó este nuevo proyecto a trabajar sobre la transparencia del cristalino para que sea más elástico, que en el futuro pues se pueda desarrollar una tercera línea de investigación en donde se unan ambos proyectos y puedan convergir y podamos tener algún tratamiento farmacológico que por un lado evite que el cristalino se endurezca y por otro lado le dé al ojo los neurotransmisores que ya no tiene después de los 40 años, y posiblemente la combinación de estas 2 maneras que por ahora están trabajando por separado puedan en un futuro pues igual converger. Doctor Rodríguez, me llama la atención de que una revista importante de oftalmología, ¿qué es lo que ponía? ¿Mito o realidad? Pues sí, a mí también me ha sorprendido. Me llama la atención, pero ¿por qué tienen noticia de esto? Porque en Canarias, evidentemente, y Eurocanarias y en su persona ya han expuesto esto en sociedades médicas, lo han comentado en algún lugar, porque si no, evidentemente, la información no llega, ¿no? Sí, sin duda. Hay aproximadamente pues, entre 7 y 8 grupos en alguna universidad en Estados Unidos, hay varias universidades, hay un grupo en Eslovenia, hay un doctor en Eslovenia, hay un profesor en Escocia también trabajando en esta línea, hay un grupo israelita también que están desde hace algún tiempo pues intentando desarrollar una fórmula que finalmente llegue al mercado y que pueda hacer que muchos pacientes de más de 40 años con un colirio, si reúnen unos requisitos adecuados, pues puedan tener la capacidad de leer sin tener que usar gafas. Pero a día de hoy todavía no hay ninguno comercializado, pero la realidad es que existen como 7 o 8 líneas de investigación con diferentes combinaciones de fármacos. Algunos son fármacos nuevos y otros son fármacos que ya se utilizaban para otras cosas, como es en el caso de nuestra fórmula magistral. Pues imagínese usted, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a este proyecto y lo que llegamos a la conclusión es que uniendo un antiinflamatorio, que hasta ese momento solo se utilizaba en la cirugía de la catarata como antiinflamatorio, que uniendo un tratamiento que utilizábamos para el glaucoma y, como le decía antes, un producto para facilitar la penetración, pues que por separado no tiene ningún tipo de acción sobre la conmovación y sobre la presbicia, que juntos y en unas concentraciones determinadas vamos a poder conseguir que tengan este efecto que le acabo de decir, provocar una contracción sobre el músculo ciliar que facilite que en la primera etapa, al menos de la presbicia, el cristalino que va perdiendo elasticidad siga, teniendo la capacidad de enfocar de lejos y de cerca. Déjeme recibir una llamada, alguna persona le quiere preguntar alguna cosa. Sí, buenas noches. Hola.
Buenas noches, don Julio. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Soy su amigo Nicolás. Hombre, mi amigo el pescador, ¿no? Sí. Y mi pregunta era para decirle al doctor que si él lleva esa técnica, ¿por qué no se la dan a la pública también? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta, Sí, que ya se ha presentado eso, se pegue en toda la población, porque todo el mundo no tenemos para pagar la privada, ya Bien. que la privada también la subvenciona el gobierno con dinero público. Muy buena pregunta, don Nicolás, muy bien. Gracias. Don Nicolás, yo no tengo ningún inconveniente en compartir bueno, de hecho la ciencia no separa entre público y privado, es la propia administración la que decide dar o no dar una cobertura a los ciudadanos determinados. La cobertura del servicio público en España es muy buena, y le garantizo que yo, que conozco y me muevo por Europa bastante, me invitan a hablar en países internacionales como del nivel de Francia, de Alemania, de Inglaterra, donde he estado dando conferencias y que conozco de alguna manera el sector público, le puedo garantizar que el nuestro es de los mejores. Pero yo no tengo que darle nada a los hospitales públicos, es la administración, que es la de todos los ciudadanos, la que considera cuáles son aquellos servicios que pueden dar o que no pueden dar. O sea, un implante para la odontología, pues bueno, no lo puede cubrir la sanidad pública. Determinados tratamientos de cirugía estética, pues tampoco. Se han hecho muchas incorporaciones, no hay nada del sector de la cardiología o de la alta cardiología que no cubra el sector público. Aquellas cosas que son prioritarias, la sanidad pública en España las cubre, pero posiblemente si tuviéramos un presupuesto ilimitado, pues a lo mejor también se podía incorporar la sanidad, a la sanidad pública, pues las prótesis mamarias o que va a mejorar la calidad de vida de muchas señoras que tienen poco pecho y que deciden tener un poco más de pecho. O, como le digo yo, por ponerle el alargamiento de pene. Si usted supiera la cantidad de hombres que podían beneficiarse de sentirse más capacitados como hombres, o, como le digo, cualquier otro tipo de cirugía estética que no están contemplados, pues porque no se considera prioritario dentro de las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Pero evidentemente si en alguna ocasión la economía de nuestro país o nuestros propios dirigentes sanitarios lo consideran, pues yo no tengo nada que objetar. Pero usted no tiene ningún inconveniente y además está aportando el hecho de sacar un producto que no ha de ser muy caro, me imagino, no puede ser muy caro, ¿no?, para que se pueda conseguir en la farmacia y lo pueda comprar aquella persona. Sí, cuando ese producto... Yo no sé si la pregunta era don que Nicolás por qué se estaba refiriendo general, exactamente al colirio o a las técnicas quirúrgicas al colirio que yo he presentado. Yo creo que se estaba... o a las dos cosas. O a las dos cosas, pero evidentemente yo siempre me veo obligado a hacer esta pregunta. ¿Hay una sanidad para ricos y una para pobres? Yo creo que no, porque, mire, por ejemplo, don Nicolás, en este momento... a nosotros los oftalmólogos la cobertura del Sistema Nacional de Salud prácticamente no nos proporciona ni los lavados oculares, ni las toallitas para la blefaritis, ni siquiera las lágrimas artificiales. Es decir, ya desde hace muchos años ni siquiera las lágrimas artificiales y algunos colirios valen 10, 12 euros, que para muchos pensionistas que ganan 600 euros puede ser dinero. Pero ¿por qué no están incluidos en el Sistema Nacional de Salud? Pues yo no lo sé. La verdad que no lo sé. Doctor Rodríguez, tengo otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, amigo Julio, ¿cómo anda? Hombre, mi amigo Antonio, ¿cómo está usted? Yo muy bien, ¿y usted qué tal está? Pues mira, aquí pasando temporada, porque tú sabes que me operé también de un cáncer de la nariz. Sí. Y después hay más allá, pues también en la cabeza, pues tengo también una herida. Uh-huh. Y entonces, claro, da la casualidad que me ha llevado varios golpes ahí, Sí. Y entonces fui al médico de la piel y entonces, pues claro, tenía pus. Eso dolía una barbaridad. Y entonces, pues nada, con agua y tal, se me ha ido quitando Entonces, Julio, ahí vamos. Vas Siempre, tirando bien. A ver, ¿qué pregunta? Tú de oftalmología sabes mucho. Sí. Te has pasado un vía crucis increíble y además creo que eres paciente de urocanales oftalmológica, ¿no? Sí, de la vista también. Doctor Reyes creo que te llevaba, ¿no? Pues nada. ¿Qué pregunta Julio, quieres hacer, amigo mío? Pues mira, la pregunta, don Vicente, es la siguiente. Mira, yo llevo ya
pues 10 años con una pastilla, se llama Donshu fuerte, 500 miligramos. Sí, ¿no? Y da la Dosis, casualidad ¿no? que ya, Vale, sí, continúa. llevo ya 10 años y me lo mandó el oculista. Sí. Bueno, pues resulta que el otro día en Maya se me cayó una pastilla en la azotea. Y claro, la azotea está pintada de pintura transitable. Sí. Y se cayó una pastilla ahí. Pues entonces mi señora la vio el otro día y dice que se levantó, se quedó negro aquello. Y yo pensando, ¿me dará daño en el estómago? Es un chiste, ¿no? Me está vacilando, ¿no? ¿O qué? No, es verdad. Me está es verdad, vacilando. Julio. Mira, Paqui lo vio. ¿Y ahora qué? ¿Ya está preocupado porque la azotea está negra? ¿O qué? No, la pastilla se quedó en el sitio donde estaba la Eres pastilla. buenísimo. Y amor, me voy a quedar negro yo. Es verdad, es verdad. Mira, entonces, la Don Antonio, pregunta es que cuando don Antonio es que yo me harto a reír. Uno de los productos más conocidos, y yo creo que lo podemos nombrar, ya está por encima, don Antonio, del bien y del mal, es la Coca-Cola. Si usted coge una Coca-Cola y lo echa por el chorro de la azotea, le limpia las tuberías. Bien conocido, pues probablemente, bueno, el Dosium, que es el medicamento que usted ha comentado, es un producto que facilita el riego. Se utiliza básicamente para mejorar la microcirculación de la retina. Probablemente se la hayan puesto a usted porque tiene algún trastorno vascular, o bien producido por una diabetes, o bien producido por una hipertensión. Y básicamente, como se trata de enfermedades crónicas, pues de forma crónica tenemos que tomar la medicación adecuada para mantener nuestras arterias y nuestras venas lo más permeable posible y que la sangre siga llegando a los extremos más distales de órganos periféricos, como por ejemplo el caso del ojo. Doctor Rodríguez, Antonio, gracias por... Oye, es que me quedé ciego. Está ciego, me quedé ciego, y entonces me mandó la pastilla esa. Entonces me la sigo tomando, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que debe Se la sigue tomándolo. Sí. Antonio, amigo, gracias. Y oye, me has hecho reír un rato, amigo mío. Gracias. Claro. Hay que reírse, así Claro que sí. hay que llevar la enfermedad. ¿viste? Te voy a traer aquí a contar chistes. Venga, Antonio, un abrazo, amigo mío. Cuando quiera, que aquí estamos. Ya lo sé, que sigas muy bien. Programa, Es un placer siempre escucharte. Gracias, amigo mío. Pues este señor se quedó ciego además y es curioso, lleva una vida no normal, súper normal. Se va a bailar, el sentido del humor que tiene. Bueno, Al final la adaptación. retinopatía diabética, afortunadamente, era una de las cosas que comentábamos anoche en la reunión de retina que comenté antes, que tuve la oportunidad de asistir, en la que había un gran número de residentes de las islas. Bueno, pues era una de las causas principales de ceguera en el mundo, de ceguera evitable, porque un buen control metabólico puede disminuir de forma considerable los afiliados a la ONCE. Es evidente que la diabetes produce millones de ciegos en todo el mundo, en la India, en países donde no hay un buen control metabólico, en África. En Europa, yo creo que a día de hoy, desde que yo empecé como asesor de la ONCE, y en estos momentos la ceguera por retinopatía diabética ha disminuido de forma drástica. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú tienes ya una cicatrización macular, ya no hay nada que hacer. Pero hasta incluso en la fase de edema macular diabético, que es la fase, digamos, antes de entrar en la catástrofe, por decirlo, en la preceguera, por decirlo de alguna manera, pues hoy tenemos una enorme cantidad de baterías, de unas inyecciones que te pinchan en el interior del ojo, que hay que pincharse pues 3 o 4 o 5 o 6, en algunos casos hasta 8 y 9 inyecciones, pero que ayer estuvimos viendo casos de personas que de cuenta dedo, de no ser capaces de levantarse de esta silla porque no veían absolutamente sino la luz, poder llegar a recuperar casi prácticamente el 100% de visión. O en torno a una agudeza visual superior al 50% que te permite pues, tener una vida pues, casi de forma ver si una guagua viene para Teror o va para Telde, o ver si un taxi viene ocupado o viene vacío, o estar en el cine y poder ver la pantalla a una cierta distancia. Bueno, pues eso con una visión de en torno a un 50% estable
se puede llevar a cabo una vida de vidente prácticamente. Entonces, en cuanto a eso, la medicina oftalmológica ha hecho un avance de gigante en el control de la ceguera por retinopatía diabética. La verdad es que sí, hemos avanzado muchísimo. De todas formas, la diabetes es una enfermedad complicada. Muy complicada. Llevar una diabetes es terrible, es dificilísimo en una sociedad donde nos pasamos todo el día comiendo. Celebramos todo con comida, todo tal. Es muy complicado. Bueno, y es complicado, y también es complicado porque, aunque cada vez menos, pero yo he sido en más de una ocasión, y 3, el primer médico en decirle a un señor, ¿desde cuándo es usted diabético? ¿Diabético? Doctor, yo no soy diabético. Sí, usted es diabético. ¿Mirando el ojo? Mirándole el fondo del ojo. Pero claro, si tú sabes, don Julio, que una persona no desarrolla una retinopatía diabética, sino después de casi 5 años de diabético mal controlado, es muy difícil que una persona a los 6 meses de empezar a padecer una diabetes tipo 2 tenga una retinopatía diabética, si no se acompaña de una crisis hipertensiva que haga sangrar, que provoque una vasculitis, etcétera. Es muy raro que antes de 4 o 5 años de evolución de una diabetes se provoque una retinopatía diabética. Entonces, bueno, el problema está en qué momento detectamos la diabetes. Porque si detectamos la diabetes en el minuto 1, al día siguiente, al día 2, al día 25, posiblemente ni el corazón, ni el riñón, ni el ojo tendrían por qué sufrir. El problema es cuándo diagnosticamos la enfermedad. Básicamente, yo diría... O sea, ha pasado un proceso importante, ha pasado años. Si tú diagnosticas la enfermedad cuando lleva 3, 4 años de evolución, y como dice usted, como no se conoce diabético, pues comiendo de todo, bebiendo de todo, etcétera, 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 con sobrepeso, con no sé qué, y claro, ese daño que es larvado, lento, pero que es ¡pum!, aquí te cojo, aquí te pillo, pues cuando traspasa la línea roja, volver para atrás es prácticamente imposible. Sí. Mire, un miedo que tenemos, o que tenemos en general las personas cuando vamos al oftalmólogo, es que el ojo, o sea, es una cosa que nos pone ansiosos, o sea, es normal, ¿verdad? Sí, el ojo tiene poco intruso. Nos pone... El ojo es un órgano que incluso es difícil de explorar porque no tenemos, si no tienes para un médico general. Ayer veía yo un niño que me remitían por un problema de estrabismo y simplemente era que el niño tenía los 2 ojos muy cerquita y fue el pediatra el que le había dicho. Pues claro, lógicamente, a veces pues para explorar a un paciente oftalmológico en un órgano que es muy pequeñín necesitas unas técnicas de amplificación de imagen que te permita acceder pues a una amplificación suficiente para tú poder interpretar determinadas estructuras. Entonces, bueno, pues para el médico de familia o para el pediatra o incluso para el internista o para el neurólogo, que está, digamos, adiestrado para ver fondo de ojo, a veces se le hace, si tiene un neurólogo que sabe manejarse en el fondo del ojo, se encuentra con un señor de 55 años que tiene una catarata, le va a ser muy difícil poder acceder a hacer un fondo de ojo. O a un psiquiatra, que también algunos de ellos aprenden a valorar, o a algún internista avesado que quiere saber cómo va la retinopatía, la hipertensión de su paciente y ha aprendido a saber si en el fondo del ojo hay una retinopatía hipertensiva o no. Bueno, pues a veces si el paciente tiene una pupila muy pequeña, si el paciente tiene una catarata o cualquier estructura opaca en los medios, va a ser muy difícil, si tú no eres oftalmólogo y dispones de una tecnología adecuada, pues poder tener una apreciación real de las estructuras oculares. Vamos a ver si nos puede aclarar una cosa, por miedo que nos puede dar. Aquí en Canadá hay muchos diabéticos y cuando la enfermedad sigue progresando, pues produce muchos problemas en el ojo. Y muchas veces una de las alternativas que el oftalmólogo le da a esa persona diabética y que tiene problemas claros en su visión, en la retina, es el láser. Y da mucho miedo, porque dice el láser trabaja de forma muy concreta o va a estropear todo lo que coge por el camino. Siempre queda esa gran duda y saber si me va a dejar peor de lo que estoy. Es un poco, mire, nosotros una de las cosas que hizo también el láser ya es un complemento más en el desarrollo de los tratamientos que tenemos los oftalmólogos para abordar la retinopatía diabética. Pero hay muchísima gente que conserva hoy día la visión gracias a una panfotocoagulación de la retina. Pero todo va a depender del estadio evolutivo en el que te encuentres. Si tú te encuentras
con una persona que presenta una retinopatía diabética focal, pues con un tratamiento muy selectivo sobre la zona isquémica en concreto que presenta la retina, vas a poder parar en ese momento el estadio de la enfermedad. Pero claro, si tú te encuentras con un paciente a lo mejor en una retinopatía diabética muy evolucionada, con un edema macular, pues a lo mejor ahí tal vez la fotocoagulación se queda muy corta. Y efectivamente, para que sea válida, tienes que fotocoagular la retina y en muchas ocasiones combinarlo con otras alternativas, como decía antes, sí, de los tratamientos antiangiogénicos a base de inyecciones intraoculares. Entonces, lo importante es que podamos empezar a tratar estas enfermedades crónicas en los estadios incipientes. Porque si dar láser es bueno o malo, no, si es necesario habrá que darlo. El problema del descrédito que ha tenido el láser en oftalmología es que cuando no existía sino láser y te encontrabas con una persona con una retinopatía diabética grado 4 y con un edema macular, le hacías una panfotocoagulación de la retina y tenía un costo, porque el paciente inicialmente veía un empeoramiento de la visión. Pero ese empeoramiento de la visión, lógicamente, porque fotocoagulamos la retina, pero para intentar mantener de por vida un resto de visual mínimo. Porque si hubiéramos dejado, que eso es lo que muchos pacientes en las consultas de oftalmología no les hemos explicado adecuadamente, si le hubiéramos dejado evolucionar la enfermedad sin haberle dado el láser, probablemente hubiera terminado en una ceguera total. Y yo prefiero ser un ciego parcial que un ciego total. Entonces, si yo vivo en Angola y no puedo acceder a un tratamiento antiangiogénico para tratarme el edema macular, yo me dejaría dar láser. En la mácula, incluso. Porque prefiero tener un 20 o un 30% de visión a una ceguera que es como terminan la mayoría de las retinopatías diabéticas proliferativas. Sentido común. Una de las preguntas que le tengo que hacer, el otro día en la intervención de su compañero, del doctor Carrera, porque además yo he tenido la suerte a veces de entrevistar a otros oftalmólogos, y aquí, como se produce una disparidad o por lo menos a mí me lo ha parecido cuando he entrevistado a uno y he entrevistado a otro, se ha dado algún criterio diferente. Yo se lo voy a preguntar a usted para que me dé su opinión, como un experto oftalmólogo que es, ¿no? Y es de la catarata. Vamos a ver, si operamos las cataratas en el momento que las diagnosticamos o esperamos que esa catarata vaya avanzando, porque la sintomatología a mí no me... Sí, me ha usted diagnosticado una catarata de inicio, pero a mí no me molesta. Yo le he escuchado al doctor Carrera que se debería de... El otro día se lo escuché, ¿no? Pero he escuchado a otro oftalmólogo que ha dicho, ¿por qué prisa? Esperemos. Quiero que me diga el por qué esperar o por qué no esperar. Pues porque depende un poco de la orientación y del medio de trabajo. Por ejemplo, ¿a usted le parecería razonable subirse en un taxi con un taxista que tiene una pérdida de un 40% de visión por una catarata y que esté ni siquiera en lista de espera para operarse porque el Servicio Canario de Salud considera que solo se deben operar pacientes que tienen un 50% o más de pérdida visual? ¿A usted le parecería razonable que un señor esté con una grúa en el puerto? Ahora están en conflicto los estibadores porque quieren abrir el mercado de los estibadores. Imagínese usted un estibador con una plataforma encima de una grúa, cogiendo un container que dentro llevan coches, que lleva no sé qué, que llevan productos de valor, con una pérdida de casi un 40% de visión. Porque cuando fue a su oftalmólogo, el oftalmólogo le dijo, no te puedo operar porque tienes una pérdida de un 40%, vente el año que viene. Oiga, doctor, pero es que yo tengo ya dificultades para mi trabajo habitual. Yo, por ejemplo, me operó el doctor Carreras de catarata. Yo soy cirujano. Yo me operé casi con el 100%. La fila del 100%, yo llevo operado 8 años de catarata, y la fila del 100% yo casi, de las 5 letras, veía 2. Pero, ¿yo me debería haber operado? Sí. ¿Por qué? Pues para trabajar de cirujano yo tenía problemas. Cuando me ponía en el microscopio a operar, la catarata me provocaba unas distorsiones lumínicas que me impedían que yo fuera absolutamente eficiente al 100%, que es lo que tiene que ser un cirujano.
Entonces, a un señor que trabaja con una grúa en el muelle cogiendo un container que tiene una pérdida de un 30% de visión, ¿yo lo operaría? Pues claro que lo operaría. Yo tendría a un taxista de noche conduciendo un coche con un 60% de visión, porque cuando va a su centro de salud le dicen, no, la catarata todavía puede aguantar, porque la normativa del Servicio Canario de Salud y de otras compañías de seguro, Mufase y de otras compañías privadas, dicen que tienes que tener un 50% de visión. Y a mí, desde el punto de vista organizativo de la salud, yo no tengo nada que decir. Puedo tener mi opinión como ciudadano, pero desde el punto de vista médico, eso es otra cosa. Y desde el punto de vista médico, yo creo que una persona que tiene una pérdida de un 25 o un 30% de visión y que realiza un trabajo de riesgo, un conductor nocturno, una persona que trabaja pues con máquinas que cortan, un señor que está llevando grúas, como decía antes, o haciendo un edificio en la planta 44, pues a mí me parece que ese señor debe estar optimizado. ¿Y cuándo está no optimizado? Pues probablemente dependiendo de cada profesión. Ya decía yo antes que a mí personalmente con un 90% de audiencia visual yo estaba incómodo para realizar mi trabajo habitual. Pero yo voy a dar un pasito más allá respecto a lo que usted acaba de explicar, que ha quedado clarísimo, ¿no? El por qué operar una catarata, sobre todo según qué profesión y sobre todo para tener una visión mejor. No, yo me refiero para el cirujano, en el caso de operarla antes es bastante mejor, es más sencillo la cirugía, menos riesgo y mejor incluso para el paciente. ¿Eso también es así? Sin duda. Únicamente habría que poner en cuestión en un determinado tipo de paciente esa reflexión que usted me está contando. Como yo lo veo. Y no es porque yo lo piense así, sino porque los retinólogos me dicen que debe ser así. Cualquier trauma, incluso un trauma quirúrgico sencillo, durante una cirugía de catarata puede activar algunos procedimientos maculares. Determinado tipo de enfermedades maculares se pueden descompensar o hay un riesgo determinado que no está muy cuantificado, ni sabemos en quién va a ocurrir o en quién no, que tú con el trauma quirúrgico puedes hacer que esa enfermedad en la retina se dispare. Pero en un ojo sano, donde no hay otro tipo de patología en la retina, ni un riesgo a que haya ningún avance en la maculopatía que pueda tener o no tener, pues yo no le veo ningún tipo de inconveniente, sino virtudes, porque además hoy día estamos en la etapa de la cirugía refractiva de la catarata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú operas a un señor, una señora de 50 años, que tiene una catarata, por ejemplo, que le quita solamente un 20% de visión, y que a lo mejor no tiene una profesión de riesgo, como veníamos diciendo antes, no es piloto, imagínese usted un piloto, porque claro, los pilotos también envejecen. Si un piloto de Iberia, ¿a usted le gustaría que le llevara a alguien en un avión con un 70% de visión? No, yo quiero que lleve con un 100% de visión. Entonces, claro, para según qué cosas tenemos que adelantar o no. Yo, donde único, como digo, no soy partidario de adelantar una catarata, es si el paciente padece una patología macular de la retina, en donde está contrastado por parte de los retinólogos que en el trauma quirúrgico normal, o sea, yendo todo bien en la cirugía, el propio trauma inflamatorio que tú le provocas al ojo puede descompensar y hacer evolucionar la patología retiniana. Entonces tú dices, bueno, yo no me arriesgo, este señor tiene un problema en la retina, tiene una pérdida de visión de un 20%, ¿se está manejando bien? Sí, pues déjalo. No le hago un planteamiento de cirugía refractiva. ¿Y eso está protocolizado? No me empeño. ¿Y eso está protocolizado? Eso está protocolizado. ¿En la pública está protocolizado operar una catarata cuando la visión está en un 50%? O menos, sí. No, en la pública, no solamente en la pública, en el Servicio Nacional de Salud. ¿Pero cómo se sostiene eso, doctor Rodríguez? Eso tiene que ver evidentemente un componente economicista, o sea, de aquí. Sí, es por dinero. Desde mi punto de vista yo creo que es por gestionar las listas de espera y por evitar que la gente que sea más necesitada de la cirugía tenga un orden. Entonces, bueno, pues ha puesto la frontera de ese orden en el 50%. No voy a seguir hablando porque si sigo hablando seguramente diré alguna tontería.
alguna tontería que me gustaría decirla, ¿no? Me gustaría decirla. Mire, tengo que hacerle otra pregunta respecto a las cataratas, porque seguramente ya empiezan ahora por el... Mire, me quedan 4 minutos, se me ha ido la hora y media volando. Le tengo que preguntar algo sobre el tema de las cataratas. Yo le he escuchado a usted y a otros oftalmólogos, al doctor Carrera, a su compañero, amigo y socio, decir que riesgo cero no existe, pero la operación de la catarata es una operación muy segura. Por tanto, no hay ningún problema. Pero yo sí he escuchado otra cosa de un paciente que le operaron, y no voy a decir el sitio, fue en la pública. Lamentablemente es así, es que es la verdad. No estoy mintiendo ni esto. Y lo dejaron mal. Lo operaron de catarata y lo dejaron mal. Eso puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, porque yo no me lo estoy inventando. Eso es verdad. Entonces, oiga, cuidado con la operación de la catarata también, ¿no? O sea, aquí bueno, todo... no exactamente así. O dígalo usted de una no. forma muy tal, Mire, pero... yo le voy a poner una cosa encima de la mesa. Los fabricantes de coches son responsables de que mueran 40 personas cada fin de semana en España. Usted sabe las conclusiones, usted sabe cuántos años hace que murieron. Bueno, mi familia vendió una casa, tristemente, porque era la casa de mis abuelos, donde vivieron unos chavales jóvenes que con muchísima ilusión compraron esa casa para desarrollar su vida y murieron en el accidente de Hispaner. Usted sabe que han pasado un montón de años y todavía no sabemos cuáles son las causas que en un país moderno como España, un país europeo que nadie discute, somos una democracia consolidada, somos no sé qué, ni ocupamos no sé qué puesto en el ranking económico del mundo, la 6ª potencia del mundo. Usted sabe que después de no sé cuántos años todavía no hay un balance real, serio, que ponga encima de la mesa qué fue lo que ocurrió realmente. O en el avión militar que cayó en Afganistán, que a lo más que se ha llegado es que el gobierno español haya dicho, bueno, lo sentimos mucho, ahora sí que vamos a apoyar a los familiares de la... Bueno, hay cosas que son francamente inexplicables porque somos humanos. La actividad humana conlleva un cierto grado de riesgo. Mire usted, yo me he operado claro. Ni siquiera de error, porque vamos a ver, mira, lo que yo le decía antes, tienes una catarata, tienes una maculopatía. Hasta hace poco tiempo no teníamos vinculado una cosa con la otra. Hoy la medicina sabe que según para qué cosa, si tú adelantas la cirugía de la catarata en un determinado tipo de paciente, puede hacer que esa enfermedad avance. Bueno, pues ya hoy no lo hacemos. Pero nos ha costado mucho tiempo descubrirlo, porque no crea usted que esto se sabía hace algunos años. Son conceptos modernos de la cirugía de la catarata. Entonces, ¿cuántas veces...? Don Vicente, tiene que resumir porque nos echan. O sea, bueno, pues simplemente que yo siempre digo que cuando hay una cosa que salga mal, no siempre hay un médico culpable, sino hay tejidos que reaccionan de una manera o reaccionan del otro, sin menospreciar que pueden haber errores humanos. Ha sido un placer entrevistarle una vez más, doctor Rodríguez. Espero que no sea la última, seguro que no. Contaré con ustedes seguramente porque seguirán ustedes investigando y decirles que Eurocanaria Oftalmológica aquí en Canarias es un lujo, ¿verdad? Ya lo he comentado 1000 millones de veces, no me pagan ni un duro por decir esto. Si precisan los servicios de oftalmología, piensen en Eurocanaria Oftalmológica, no se equivocarán. Doctor Rodríguez, sea feliz, por favor, y felicidades sobre todo porque su hija ha aprobado sus 2 hijas han aprobado el MIR. Bueno, hasta importante. El día 28 no bueno, esperemos. No sabemos, pero parece que tiene muy buen piso. Todo tiene parece buen piso. Pensar que van a poder elegir plazas. Pues me alegro mucho que sea así, de verdad. Me alegro mucho. Bueno, nos vamos. La semana que viene tendremos a otro especialista. Gracias por ver Canal 4 Televisión y nosotros aquí siempre muy felices de poder hacer este tipo de televisión. Adiós, buenas noches.